Déjeme ir ahora sí en este enlace en vivo y en directo con un nuevo compañero de este equipo Sin Censura para que nos hable desde su trinchera de las noticias más importantes a ambos lados de la frontera. El famoso Caporal, quien tiene su canal en YouTube, quien también puede seguir en Twitter, se suma con sus opiniones y comentarios a este espacio libre como el viento, en el que hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Mi querido Capo, ¿cómo estás? Vicente, buenos días, qué gusto estar contigo, qué gusto estar saludando a toda tu gente, es un placer estar enlazándonos ya por segunda ocasión. Muy bien, muchas gracias. Así es, mi querido Caporal, y oficialmente hoy iniciamos esta serie de colaboraciones desde tu trinchera en este espacio, y lo que buscamos es que si creces sin censura, crezcamos todos, y que si en Sin Censura escuchamos a todos, también se escuchen las voces alternativas desde esos medios como el tuyo, que cada día toman más fuerza. Y bueno, de los temas relevantes, por ejemplo el de la Guardia Nacional, que ha sacado chispas y centellas y que está también ya en la Cámara de Diputados. Tal vez en la Cámara de Diputados no se apruebe con la unanimidad, no se apruebe unánimemente como se aprobó en la Cámara de Senadores, pero vaya que si va a haber jaloneos esta semana, Caporal. Así es, ya está en la Cámara de Diputados, aunque en verdad, en realidad no, el panorama pinta menos difícil para los diputados que para los mismos senadores. Recordemos que el bloque Morena ya asume el apoyo de los experredistas que se sumaron aunque se mantienen por la vía independiente, pero han aprovechado para manifestar su voto en apoyo de Morena. Haciendo los cálculos numéricos, no tendría por qué haber conflictos. Aunque, bueno, sabemos que no todos en Morena están del todo de acuerdo. Tenemos ahí a una Tatiana Cloutier con esta figura de la Guardia Nacional. Pero el panorama no se espera tan complicado. De la misma manera que una vez que vaya a los congresos estatales, recordemos que también la mayoría de los congresos de los estados tienen ya mayoría de Morena, por lo que se va perfilando una aprobación más tranquila, con menos resistencias que a lo que hubo en la Cámara de Senadores. Habrá que ver finalmente cómo se van dando las negociaciones. Será en martes y el jueves cuando estaremos sobre todo hablando prácticamente todo el tiempo de lo que salga de la misma Guardia Nacional, y también con ese tema pendiente y que ya empezó a desatar diversos comentarios encontrados de si se puede tener un mando civil o un mando nacional, un mando militar. Oye, precisamente este ha sido el jaloneo, ¿no?, de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, los de la oposición, que se colgaron la medallita de que gracias a ellos no se salió con la suya el autoritario, casi dictador, nótese mi sarcasmo, Andrés Manuel López Obrador, y López Obrador les mete una bofetada con guante blanco en la mañanera al otro día diciendo: pues yo estoy muy complacido. Tendrá 5 años el presidente Andrés Manuel López Obrador, si se aprueba así como está la iniciativa, la reforma, 5 años para que le ayuden los soldados y los marinos a pacificar México antes de que se convierta en un mando exclusivamente civil. Creo que hay una percepción errónea de esto, que si el mando civil o mando militar, hay muchas personas que creen que porque va a terminar siendo mando civil, los miembros de la Guardia Nacional van a traer pistolitas 22 o 9 milímetros para enfrentar a los grandes capos, a los miembros del crimen organizado con rifles de alto poder. Así no funcionan las cosas, mi querido Caporal. Sí, en verdad yo, más que la discusión de la aprobación en la Cámara de Diputados, justo el tema más polémico va a estar en estos rubros específicamente, pero va a llegar cuando, una vez que sea publicado este dictamen en el Diario Oficial de la Federación, si es que todo transcurre de manera normal, va a llegar cuando la Cámara de Diputados haga la ley de la Guardia Nacional. Esta ley la deberán de crear en los 60 días inmediatamente
inmediatos posteriores a la publicación de la reforma en el diario oficial, en la Constitución, de tal manera que ahí es la ley secundaria, allí vienen las letras chiquitas, allí es en donde se va a precisar si el mando puede ser un militar en activo o tendrá que ser, tendrá que jubilarse para tener ese encargo. Y de la misma manera vamos a tener los detalles de qué tipo de armamento, qué facultades va a tener finalmente la Guardia Nacional. Estamos hablando ahorita de una Guardia Nacional, de una reforma a nivel constitucional muy general todavía, sí define bajo qué términos va a estar operando, pero la ley secundaria es en donde vamos a ver finalmente de qué lado se inclinó la negociación, si de lado a lo que pedía Andrés Manuel López Obrador o hacia lo que pedía la oposición, porque tal cual como lo señalabas, el día de la votación en el Senado muchos festejan, al otro día vemos también festejando al presidente y después uno se pregunta, bueno, ¿y bajo qué términos quedó? Eso está apenas por verse con la ley secundaria. Oye, no sé tú, pero en estas discusiones, en el de la Guardia Nacional, en el de convertir a la corrupción, el fraude electoral, el robo de combustible en delitos graves, creo que hay muchos personajes que están quedando exhibidos, ¿no? Tal vez, yo no sé si con toda la inocentada del mundo, suben a tribuna a unos, hacen declaraciones a la prensa a otros, pensando tal vez que no se les va a criticar o no se les va a exhibir, pero insisto, quedan exhibidos unos como ridículos y otros como descarados, sinvergüenzas, ¿no? Hay personajes que están del lado correcto de la historia y otros que siguen defendiendo lo indefendible, mi querido caporal. Sí, indudablemente hemos tenido declaraciones polémicas. Fíjate que en este tenor me llamó bastante algo la atención. El grupo anti-AMLO que se estuvo hablando mucho este fin de semana, encabezado por Javier Corral, dice el gobernador de Chihuahua, vamos a hacer este bloque opositor, pero no vamos a querer que sea estrictamente anti-AMLO. Vamos a hacer un bloque de la oposición responsable. Pero al momento de definir la manera de operar, queda claramente definido como anti López Obrador. Y en uno de los pronunciamientos que hace en esta reunión, que fue en la Ciudad de México, lo que señaló fue que lo que más temor tenían eran a quedar exhibidos, era a las críticas en las redes sociales, desde por los perfiles de las personas, desde la intención que tienen. Saben que hay una presión por parte de los mismos ciudadanos, de los mismos usuarios en las redes sociales, de los mexicanos en general, por todo lo que se esté haciendo ya en materia política, y hablando en todos los aspectos, desde la Guardia Nacional, desde cualquier cosa que se debata en la política mexicana, ya hay conciencia de que ya no es lo mismo que antes, de que el mexicano ya está más interesado, de que ya es más crítico, de que ya existen los juicios o los señalamientos, la opinión pública ya no perdona. Entonces, totalmente de acuerdo al respecto de que, pues sí, hay cada figurita, y ya saben que ya no pueden decir va a ser como antes. De hecho, en las redes sociales este fin de semana escribí: un grupo que busca contrapesos a López Obrador en el poder debe tener espacios para el debate. Invito a Sin Censura a Javier Corral, Marta Tagle, a Guadalupe Acosta Naranjo, a Fernando Belanzarán, a Luis Donaldo Colosio Riojas, a Gustavo Madero, a Rubén Aguilar, a Emilio Álvarez y Casa, y ninguno respondió. Pero para otras cosas sí responden, y a veces hasta para estupideces. Mira, hablando de estupideces, Rubén Aguilar, el que fuera vocero del expresidente Vicente Fox cuando gobernó México, el que dicen que era el traductor de Vicente Fox porque siempre decía lo que el presidente quiso decir. Oye, Rubén Aguilar salió con una de esas que, híjole, nos mandan al hospital a veces del coraje. Que hay que hacer una mañanera después de la mañanera. Se le ocurrió a Rubén Aguilar que hay que hacer una conferencia de prensa para responderle inmediatamente después de la de López Obrador por lo que diga el presidente. Dios mío, no, yo creo que no han entendido. Este grupo, al final cada quien tiene derecho a decir lo que le dé su reverenda gana, pero este grupo no entendió el mensaje del pueblo del 1 de julio. Así lo veo yo, caporal.
Mira, yo siempre lo he criticado a la oposición y sobre todo al PAN, que es la primera oposición, aunque muy reducida, pero numéricamente es la primera oposición. Actualmente la oposición está respondiendo a lo que ocurre en el quehacer nacional, diciendo no a lo que diga Andrés Manuel López Obrador, y ya después ven cómo justifican el no y qué otra propuesta presentan para, pues, no nada más quedarse en la cerrazón. El problema de esto es que no tenemos a una verdadera oposición y que nada más se trata de una resistencia, se trata de sacar tajada política, y vemos cómo a veces hasta ridículas las contrapropuestas que hacen cuando quieren manifestar, hacerse ver como la oposición. Lo confesó incluso el PRD en su labor de oposición, cuando con la renuncia de estos diputados del PRD a la bancada del PRD, diciendo: lo que pasa es que a nosotros nos han obligado a firmar en contra de lo que proponga Morena, y luego terminamos votando por cosas de derecha, que tendría que votar un partido de derecha solamente por llevarle la contraria a Morena. Pero no nada más es el PRD, así vemos a toda la oposición, lo cual como ciudadano es muy lamentable, porque es sano para la democracia tener una buena oposición, pero una oposición pensante, una oposición que se rija bajo sus principios y que entienda que cuando en unas cosas hay coincidencias, las acepten y le puedan levantar la mano al enemigo, y cuando no las hay, entonces asuman esa bandera de oposición. Pero sí, indiscutiblemente tenemos cada propuesta, y vemos incluso en el tema de las mañaneras, como algunos dicen que ya no haga las mañaneras. Ahí vemos a expresidentes como a Fox criticando las mañaneras todo el tiempo, y otros como oposición queriendo hacer una segunda mañanera. No, el punto es llevarle la contraria. Oye, ya después el cómo. Oye, Caporal, imagínate que tenga los ratings que tiene la mañanera hoy en día. Las vistas que tiene en redes sociales la mañanera, se exhibirían los de la oposición, porque te puedo asegurar que no tendrían esos mismos números en su respuesta a las mañanas. Les gusta, parece que no tienen un buen asesor y que se meten balazos en la pata ellos mismos. Pero bueno, en ese sentido queda claro que este grupo de contrapeso no es más que un grupo que quiere cuestionar todo lo que venga y que huela a López Obrador. ¿Por qué lo digo? Y regreso a lo del 1 de julio. Los que perdieron no han entendido que perdieron. ¿Y por qué perdieron? Mi querido Caporal, retoma aquella frase que dejó acuñada Gerardo Fernández Noroña hace unos días en la Cámara de Diputados, que la oposición pedorra necesita ser una oposición seria. México necesita una oposición seria. Y más allá de estos grupitos que además terminan nuevamente en el ridículo, cuando 2 que 3 intelectuales dicen: no, a mí ni me apunten. Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, el propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo: a mí me señalaron en el periódico Reforma, pero no. Yo no. Por cierto, qué exhibidota del periódico Reforma, sigue petardeando con sus notas de 8 columnas, lo que le da la razón a López Obrador, que no están serios, porque están haciendo un trabajo político también desde los medios de comunicación. Así es, pues sí, la verdad es que ridículo total. No sé, no entiendo cómo tomar en serio una propuesta de este tipo, el que no ni siquiera existe consenso entre ellos mismos, el mandar el mensaje de que es la oposición a López Obrador, y vaya, es una contradicción, una contrariedad, una indefinición por parte de la misma oposición, Vicente. Y te puedo asegurar que a este grupo se sumarán los perredistas, porque es el último salvavidas que les queda. Un Fernando Belanzarán, un Guadalupe Acosta Naranjo, no tienen de otra. O se agarran de esto o en un descuido hasta mueren políticamente, por decirlo de alguna manera, por lo que está atravesando el PRD. Oye, Caporal, me están preguntando y por eso te lo voy a señalar, que por qué te digo el Caporal y por qué no te hablo por tu nombre.
Yo les quiero contar la historia, que es por cuestiones de seguridad. Cuéntame la historia si quieres, ¿no? Obviamente, tú te has sentido más cómodo como el caporal y así lo prefieres mantener y así te lo respetamos nosotros. Sí, muchas gracias. Mira, el canal del Caporal surgió denunciando casos de desaparición forzada hace 3 años aproximadamente. La desaparición de 4 jóvenes por parte de policías veracruzanos. El canal inició, no había ningún rostro, no había prácticamente desde el anonimato. Por muchos años fue ocurriendo así. El caso de la desaparición forzada fue resuelto entre comillas, porque lo que hacen es una limpia en los policías, pero en los mandos bajos, pero sabemos que de raíz o de los mandos altos, quienes hacen los acuerdos policía, delincuencia organizada, pues allí no se cortó absolutamente nada. Pero poco a poco, con el paso del tiempo, me voy permitiendo ir revelando más acerca de el caporal. Sin embargo, parte de la misma esencia del canal del Caporal es que algo queda, nació en el anonimato y algo quede todavía en el anonimato. En realidad yo no he tenido ningún problema con mostrar mi nombre. Quienes nos vieron incluso en la conferencia matutina de López Obrador, estuvieron conviviendo, andaba con el gafete, con el nombre, en fin, pero ya es una cuestión ya como de la misma identidad del canal. Me siento más cómodo siendo el caporal, y que sobre todo porque no me gusta el protagonismo también, en el sentido de es lo que tal persona dice, ¿no? Sino el protagonista aquí es el corrupto en el canal. El protagonista es el político que miente. Sobre ellos vamos a hablar. Y ha sido precisamente, ese fue el origen del caporal. Oye, yo le digo capo, porque es el capo de las noticias, el caporal. Oye, en Veracruz, hablando de tu Veracruz, antes de que se me olvide, pueden suscribirse al canal de YouTube, búsquelo como El Caporal. Y también te pueden seguir en Twitter. ¿Cómo te pueden buscar en Twitter, Caporal? El Caporal-Ver. Justo por Veracruz. Es más, en Facebook empezó como El Caporal Veracruz. Todavía hay signos del hecho de haber iniciado por temas veracruzanos. En YouTube búsquelo como El Caporal. Y en Twitter búsquelo como El Caporal-Ver de Veracruz. No está mal pensado. No es por otra cosa, es por Veracruz. Oye, en Veracruz se niegan a juicio político al procurador, ¿eh? Un procurador Winkler tan cuestionado, y no sé si sean los del PRI o sean los del PAN, pero no se llegó a los votos necesarios para iniciarle un juicio político a este procurador. Vaya, tremenda cosa el de lo que ocurre en Veracruz. Es el claro ejemplo de que a veces la mayoría en el Congreso, el tener al Ejecutivo en el poder del mismo partido, no es suficiente para terminar de erradicar los vicios de los gobiernos anteriores. En efecto, en el caso del estado de Veracruz tenemos un fiscal que fue heredado por Miguel Ángel Yunes Linares, un fiscal amiguísimo, sobre el quien pesan muchos señalamientos de que hubo una simulación en el quehacer de la justicia del caso Javier Duarte, en donde dijeron: según los tiempos, yo te detengo, te hago mal el proceso para que cuando estés detenido sean las elecciones, conservo la gubernatura, pero después salen a relucir los vicios en el proceso y quedas libre, de tal manera que te quedas con lo que te robaste y cumples solamente 1 o 2 años en prisión. Esos son los señalamientos de los acuerdos hechos hacia el gobierno estatal anterior, y hereda al fiscal precisamente, que es el que tiene todo el conocimiento de este entramado hecho por Yunes, y lo quieren sacar y nomás no pudieron. Ya prácticamente es un hecho. Winkler se queda en la fiscalía veracruzana, sin y a pesar de la opinión de la mayoría de los veracruzanos. Así es. Oye, y para ir cerrando, en esta ya en forma primera colaboración de El Caporal en Sin Censura, vaya portada de la revista Proceso, ¿no? El madrazo fue directo y a la cabeza.
sacan a Ricardo Salinas Pliego, nosotros insistimos en que hemos sido congruentes desde un principio, desde que se anunció este grupo empresarial asesor de Andrés Manuel López Obrador. Hemos dicho, hay que tener cuidado, no le conviene a López Obrador. Hoy con esta portada en la revista Proceso, insisto, y si me apuras tantito, yo de aquí a la consulta ciudadana de marzo voy a pedir que se vote en contra. Le vamos a pedir al presidente que respete el voto para que no permita que estos personajes estén cercanos a él, asesorándole, que son los personajes que se han beneficiado de perdón de impuestos, que se han beneficiado de publicidad oficial, que se han beneficiado de contratos del gobierno, que se han y obviamente si las cosas cambiaron en México, no puede seguir la misma historia en este gobierno, caporal. Sí, la verdad es que son muchas lecturas, es muy complejo también para el presidente en el tenor de que es el presidente, pero sigue haciendo política y tiene que gobernar, como lo ha dicho, para todos. Y en algunos casos hemos visto precisamente este acercamiento con personajes no deseables. Todavía la semana pasada, no recuerdo exactamente el día, le comentaron de Salinas Pliego y de las donaciones que le hacía el gobierno, los gobiernos anteriores, por cuestiones filantrópicas. Le decían, uno de los más beneficiados, pues ha sido también Salinas Pliego, a lo que respondió, no va a haber más recursos para ellos, pero no se nota ese divorcio, no se nota esa confrontación que originalmente había tenido Andrés Manuel López Obrador hacia cierto sector empresarial, sino más, yo me quedo con una cuestión más de negociación, de que han entendido que tienen que trabajar juntos, aunque no les guste, encontrar las coincidencias para ir sacando adelante. Sin embargo, una cosa es ser presidente y otra cosa es ser candidato. Entonces, a los mexicanos y al grueso de los mexicanos que estuvo apoyando a Andrés Manuel López Obrador durante las campañas, no se les olvida el discurso de cuando era candidato, de cuando a él le tocó ser oposición, y quiere mantener, obviamente, o mantiene esa exigencia, esa crítica al mismo tenor que cuando ahora como presidente. Y él lo sabe, la verdad es que tan lo sabe que por eso viene la consulta. Probablemente son de esas cosas en donde dice, prefiero decir que no, pero necesito el respaldo de la gente a través de la consulta, como en el caso de los juicios a los expresidentes. Ya lo veremos, esperemos que la gente salga a votar y sobre todo también que el presidente pues respete lo que se exprese en la consulta, porque si hacemos un sondeo rápido, te garantizo que fácilmente podemos predecir qué es lo que va a pedir la gente respecto de qué hacer con este Consejo de Empresarios o qué hacer con los expresidentes de México. No, con lo de los expresidentes más de uno va a decir, no podemos adelantar el juicio. Sí, por supuesto. Empecemos con Fox, que cómo odia la gente a Vicente Fox, híjole, sí. Cómo lo odia. Oye, se lo ha ganado. Oye, Capo, para esta semana, ¿algún pronóstico de la noticia más importante? ¿La Guardia Nacional en la Cámara de Diputados? Sí, y todavía va a seguir dando mucho de qué hablar. El tercer reporte de la revisión a la cuenta pública del 2017 por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Son documentos que ya dio la semana pasada, sin embargo, por la cantidad de documentos y que necesitan ser interpretados a lo largo de la semana, vamos a tener todavía mucha información. Ya ha salido temas de desvíos de Pemex, hoy se revela también de la planta de agroindustrias, una planta chatarra, ha salido de la Sedesol, de la Sedatu, pero recordemos que precisamente de documentos como este tipo salió toda la investigación periodística de la estafa maestra, el cual pues prácticamente quedó como mero anecdotario, por justicia no tuvimos nada, y la revisión de la cuenta pública 2017 nos va a dar mucho de qué hablar en todos lados. La boca se te haga chicharrón, Capo. Ojalá que eso de la estafa maestra nos deje a una Chayo Robles por lo menos investigada hasta por debajo de las piedras, como ella misma enfrentó en sus discursos en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Que la investiguen hasta por debajo de las piedras a ver qué sale, porque si ya el cochinero apesta,
les dejo de tarea lo que puede salir. Mi querido caporal, voy a seguir pidiéndole a la gente que nos ve, que nos sigue, que así como ha hecho crecer y nos tiene al borde ya del 1,000,000 de suscriptores en Sin Censura, también haga crecer canales como el tuyo. Que te busquen y que se suscriban a El Caporal. Te van a encontrar aquí en Sin Censura todos los lunes. Es el compromiso que hemos hecho. Que también te busquen en Twitter. Diariamente está subiendo información y compartiendo opiniones. Que te busquen como El Caporal_Ver de Veracruz, V-E-R, no sean mal pensados. Y bueno, pues mi querido caporal, yo te quiero decir que estoy muy honrado que hayas aceptado la invitación, que juntos somos más, que si algún día otra vez Televisa o Chumel Torres o estos personajes la agarran contra nosotros, como ya ha pasado, y que nos tumban nuestros canales, pues que no estamos solos, que estas colaboraciones lo que buscan es presentar diferentes puntos de vista a nuestra gente, informarles alternativamente, independientemente, transparentemente, pero también generar una unidad, un frente alternativo a esa verdad de las radios y de las televisoras tradicionales. No, hombre, al contrario, muchas gracias, mucho gusto, es un gusto estar contigo, estar con toda tu gente, y pues enhorabuena, y la verdad es que todo esto es en beneficio de las mismas personas que consumimos y buscamos información en medios alternos, ya propuestas distintas, propuestas frescas y además, pues, verídicas principalmente. Mi querido caporal, te mando un abrazo y acá nos vemos el lunes o cuando lo merite la noticia. Claro que sí, muchas gracias, nos vemos y saludos a todos. Andamos desatados, ¿eh? El caporal los lunes, el martes la doctora Leticia Calderón Chelius, los miércoles Efraín Martínez Figueroa, el jueves los coleguitas, los mini sin censuritas, el propio Mariachi Ninja, los viernes Rubén Luengas. Mi querido Toño, va tomando forma un gran equipo que, bueno, que crece. Y que crece pues por la necesidad de darle más variedad de información a nuestra gente, de opiniones, de personajes. Es sin duda, Vicente, una fuerza total de verdaderos periodistas digitales a su servicio, de expertos, de catedráticos, de académicos incluso, en este esfuerzo que hacemos por usted, por el público consentidor, por la gente, para que puedan obtener ese espíritu crítico del que tanto le platicamos.